hermanos, Dios los bendiga a todos. La paz de nuestro Señor Jesucristo ahí siga, se mantenga en todos nosotros. Ciertamente los que buscamos del Señor, amamos al Señor, se manifiesta su gloria en nuestras vidas. La paz de Cristo se manifiesta en nuestros corazones, nos llena de esa alegría, ese gozo, que aceptar a Dios, que es todopoderoso, el Creador, ese gozo que nos da cuando estamos en su presencia, cuando decidimos hacer acto para Él, como son las reuniones, en donde nosotros, nuestro objetivo, hermano mío y amigo que me escuchas, nuestro objetivo es glorificarlo, alabarlo, bendecir su nombre, dándole las gracias, honrándolo, porque realmente sin Dios todo está perdido. Todo se mueve, todo existe, todo ha sido hecho porque Él lo hizo. Y nosotros invariablemente tenemos que agradecerle a Dios todo lo que hay, todo lo que existe y el hecho de estar vivos. Cuando venimos aquí a su casa como hoy y venimos a honrar su santo, bendito, glorioso nombre a través de las alabanzas, la adoración y el mensaje, créame hermano, que es siempre para que usted crezca, usted se goce, usted pueda ver cómo mejorar su vida espiritual con Él, porque al fin y al cabo Dios merece toda honra, toda gloria y toda alabanza. Aunque la humanidad esté equivocada, esa equivocación no empaña a Dios, empaña al que está equivocado. Pero a Dios podemos alabarlo y glorificarlo, porque Dios se llena de gozo, Dios se llena de alegría, Dios se llena de plenitud cuando ve que hay personas, que hay seres humanos que han podido entenderlo y que le agradecen. Hermano mío, la palabra especial para Dios siempre es agradezcanle, agradezcámosle. Entonces Él hará, ¿qué no hará Dios? Cuando nosotros, como niños, vamos a su presencia y decimos, te alabo, te agradezco, y le obedecemos, y le respetamos, y le tememos como Dios que es, y le honramos. Eso es lo más grande que puede hacer un hombre, una familia, un país, una nación y el mundo entero. Hagámoslo y creámoslo, que Dios va a responder inmediatamente. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta oportunidad que nos das en el día de hoy, estar en tu presencia y poder llevar a cabo esta reunión. Hermano mío, vamos entonces a leer en el Salmo 61, el día de hoy. Abra su Biblia en el Salmo 61. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, por los siglos de los siglos. Salmo 61, la palabra del Señor dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo. Porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Porque tú, oh Dios, has oído mis votos. Me has dado la heredad de los que te temen tu nombre. Días sobre días añadirás al rey. Sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad para que lo conserven todos juntos. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Dios le bendiga. Pasamos a las alabanzas, a la adoración y a todo el corazón. Amén. Vamos a alabar al Señor.
te bendecimos, Señor. Te adoramos y te honramos en esta hora porque tú eres digno de gloria, de alabanza, de toda honra. A ti te exaltamos, delante de ti venimos a adorarte, a entregarte lo que somos, a darte nuestra adoración, Señor. Recibe hoy como ofrenda de olor fragante, Señor, nuestras alabanzas, Señor, que suban como un aroma agradable en tu presencia. Tráeme de beber de tu agua, Señor. Ya no quiero tener sed jamás.
quiero tener sed jamás. Dame agua viva, llena hoy mi sed. Ven y sáciame con tu verdad. Quiero beber del agua de vida eterna. Dame agua viva, llena hoy mi sed. Ven y sáciame con tu verdad. Quiero beber el agua de vida eterna. Yo quiero beber el agua de vida eterna. Oh Señor, derrama de tu agua viva. Sácianos, Señor. Necesitamos beber de la unción de tu Espíritu. Manifiesta tu poder. Te adoramos. Muy buenas tardes, estimados hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo la están pasando? Esperamos en Dios pues que todos estemos pasándola lo mejor posible, sin queja, sin hablar mal ni decir nada malo del tiempo en que estamos viviendo. Sí, iglesia que me escuchan. Esto es de Dios, así que nosotros tenemos que estar lo más callado posible y atendiendo a lo que el Señor nos va hablando y ir haciendo las cosas que el Señor nos está pidiendo que hagamos. Muy bien, en este momento yo quiero hablarles de algo pues que me aconteció. El día pasado yo estaba barriendo la iglesia y me encontraba barriendo el altar, y cuando estoy barriendo el altar salía mucho polvo. Ese polvo, yo no sé por qué, porque ya la semana anterior yo había limpiado la iglesia, pero salía bastante polvo. Y yo voy limpiando, en eso yo siento que el Señor me habla y me dice: está sucia la iglesia. Y yo le digo: ay sí, Padre, está sucia la iglesia, yo no sé por qué está tan sucia, no sé por qué ha acumulado tanto polvo si ni siquiera estamos viniendo. Y el Señor me dice: hay que limpiarla, hay que limpiar la iglesia. Y me va dando allí el mensaje que les traigo hoy: hay que limpiar la iglesia. Vámonos al libro de Lucas, capítulo 19, versículo 45 al 48. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Versículo 47, y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba en suspenso oyéndole. Así, amado hermano, el mismo Jesús llega a un templo y ve que las condiciones del templo están muy sucias.
ve que la gente compraba, la gente vendía y pues cada uno estaba haciendo según lo que consideraban que estaba bien, porque acuérdense que vendían animales para sacrificarlos a Dios. Hoy vamos a tocar ese tema. Es una enseñanza que la vamos a tener que compartir en 2 ocasiones, tal vez esta y el próximo martes, porque es un poquito extensa. Vamos a ver primero lo que hemos leído aquí. Ustedes ya vieron que es importante que entendamos lo que es un templo. La palabra templo es un lugar sagrado. Fíjense, si lo tomamos textualmente, lugar sagrado, como si era un lugar sagrado, aunque fuese para el Dios verdadero, como este pueblo de Israel tenía en el atrio de la iglesia animales que se hacían caca, botaban excrementos, vaca, oveja, aves, de todo tenían allí para que estos sacrificaran a Dios, pero esos animales estaban botando heces, excremento, y ensuciaban el lugar. Y entonces, aparte de que el montón de gente, ya no nada más por vender el animal, había que comer, había que hacer otras cosas, y entonces iban ensuciando el lugar, el santuario, el lugar santo, porque un templo es un lugar sagrado. Llámese para el Dios verdadero, como dice en el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 5, leemos que dice en Mateo 12, 5, lo siguiente. Me gusta usar la Biblia para que usted vea que esto no lo estoy, nada más lo escribo, sino que también está en la palabra del Señor. 12, versículos 5 y 6 dice: ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que él, que el templo está aquí. Cuando estaba hablando Jesús, les estaba diciendo ya de antemano, les estaba diciendo: yo soy el templo. Pero estaba hablando de ese templo que tenían como un lugar, un sitio sagrado para ir, y aún así lo profanaban, pero era el templo del Dios verdadero. Como el que habla en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 27, en donde aquí tenían un templo, pero a la diosa Diana, y Demetrio estaba preocupado porque ese templo que tenían en ese lugar era un templo que le servía, dice, a Asia y al mundo. Imagínense, era el templo de la diosa Diana, y ellos preocupados porque Pablo estaba haciéndole merma en las ventas que ellos tenían de los escapularios, de las cositas que ellos vendían, de sus estampillitas de la diosa Diana. Estaba entonces haciéndole ground a ese gran negocio que ellos tenían, pero también era un templo. Lo que yo quiero que usted vea, que la figura templo es un lugar sagrado, sea para el mundo, un lugar sagrado sea para el pueblo de Dios. Amén. Muy bien, amados hermanos. Templo, en ese momento que Jesús lo visitaba, ya ustedes lo vieron aquí, había de todo. Pero vamos a ver 2 cosas muy importantes que nuestro Señor quería resaltar en el templo. Si ustedes ven dónde estaban los animales, en la parte de afuera, en la parte externa del templo. Y adentro estaba lo sagrado, lo consagrado, lo que eran las partes donde oficiaba el sacerdote, el evento o lo que se le hacía a Dios. Esa es la parte interna. Quiere decir que un templo tiene parte externa y parte interna. Muy bien.
Vamos entonces a ver algunos versículos que tocan la parte externa. Vámonos al libro de Mateo 16, versículo 18. 16, 18. Dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pedro, tú eres roca, tú y yo. ¿Quién? Adiel, Rita, Elías, Juan, Pedro, del que se hablaba en ese momento. Todos nosotros somos piedra. Sí, Señor. Roca. Sí, Señor. Para edificar una iglesia, para edificar un templo. Usted y yo somos ese templo. Usted y yo somos esa iglesia. En el libro de en el libro de los Hechos, capítulo 9, Hechos 9, 31, usted va a leer allí que en ese Hechos 9, 31 decía lo siguiente: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea, Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Iglesia que me escucha, cuando Jesús te llamó a ser iglesia, porque fuimos llamados a formar con esa piedra que eres tú y que soy yo, con esa roca que eres tú y que soy yo, o podemos decirle con lo que usamos ahora, ese bloque. Tú eres uno de los bloques que se instaló en la iglesia de Cristo. Tú eres un bloque muy importante en esa iglesia de Cristo. Pero a ese bloque, ¿qué le está diciendo el Señor cuando te llamó? El Señor le está diciendo: cuando yo te llamé, te di paz. Iglesia, tú tienes que tener paz. Ahora necesitas de paz. Amén. ¿Qué más le dio a esa iglesia? Dice que andes en el temor del Señor. Sí, iglesia, tenemos que temer a Dios. Nosotros no podemos hacer las cosas como quien dice: a mí nadie me ve, yo puedo hacer ahora lo que me da la gana y pecar a diestra y siniestra porque como nadie me está viendo. No, tú eres ahora iglesia. Esto es bien importante, amadas hermanas y amados hermanos que me escuchan, porque usted va a ver entonces ahora cómo nos corresponde limpiar la iglesia. ¿Qué tenemos que hacer para limpiar esa iglesia? Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5 nos dice lo siguiente. Primera de Pedro 2, 5 dice así: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Por qué el Espíritu Santo, mientras que yo barría la iglesia, me decía: hay que limpiar la iglesia? Sí, amado hermano, porque usted es esa piedra viva, usted es esa iglesia, y usted y yo tenemos que estar limpios, porque Él viene por una iglesia limpia, pura y sin mancha. Amén. Muy bien, amados hermanos. Esa iglesia que es usted y que soy yo, que dice aquí en ese capítulo 2 de Pedro, de Primera de Pedro, dice: piedra viva, ser edificado ¿para qué? Para hacer casas espirituales. No somos ya carne. Es cierto que estamos en esta carne, pero usted y yo no somos ya carne. Nosotros somos casas espirituales. Somos sacerdocio. Un sacerdocio es un sacerdote. Y aquí dice que usted y yo somos sacerdotes santos. Usted no es cualquier cosa, amado hermano. No se menosprecie. No se diga que usted qué clase de persona es. Pues para eso vamos a dar las pautas de qué tenemos que hacer para seguir cumpliendo con eso que le dijo el Señor a Pedro.
edificaré mi iglesia y la puerta del Hades no prevalecerán contra ella. Hermano, la muerte no puede prevalecer contra ti. ¿Y qué es la muerte? Es el pecado. No puede el pecado prevalecer contra ti. Tú te tienes que parar y decir: yo soy una casa espiritual, yo soy de Dios, yo no soy del diablo. Usted se lo tiene que decir a usted mismo, usted se tiene que empezar a limpiar. ¿Por qué? Fíjese, amado hermano que me escucha. Vamos a ver la parte interna. Eso que acabamos de ver en la parte externa es lo que se ve. Es la parte que está sucia, que se ve. Pero vamos a ver a la interna ahora. La interna es lo que está dentro de usted y dentro de mí, como iglesia. Usted como iglesia. Primera de Corintios 8:1. Tremendo esto, amado hermano. Cuando el Señor nos daba esa palabra y le empezábamos a estudiar, decíamos: wow, Señor, ¿qué es lo que tú quieres decir con esto? Pues mire, está clarito. Lo que pasa es que nosotros a veces hemos tomado la palabra y la pasamos como por el aire, pero no estamos viendo que el mismo Dios nos está diciendo qué tenemos que hacer. Fíjese lo que dice Primera de Corintios 8:1. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Cómo tenemos que ser edificados? Con amor. Sí, con amor. No importa, yo leía en un momento dado, cuando Pablo le enviaba un mensaje a los, no recuerdo si a los Éfesos, él le decía a los Éfesos que no teníamos que tratar a aquella persona que no conocía el Evangelio, tratarla de que se convirtiera a la fuerza al Evangelio. No. Sino hablar y predicar el Evangelio y con amor darle a entender a la persona lo que el Señor le estaba enviando con el mensaje del Evangelio. Eso era lo que Pablo decía y enseñaba a estas personas, a estos apóstoles que le seguían, para que cuando fuesen a predicar el Evangelio a otras personas no los obligaran a convertirse a Dios. Nosotros no tenemos que convertir a nadie, amados hermanos. Pero tú tienes que saber que tú eres una iglesia valiosa, que tú eres un sacerdote santo de Dios, que tú eres una casa espiritual y que lo que tú tienes que tener en tu palabra es no solamente conocimiento, sino también amor. Amor para el alma que se pierde y para todos aquellos que lo necesitan. Primera de Corintios 10:23 dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Sí, eso es cierto. Usted sabe que los constructores usan diferentes tipos de mezclas y no todas las mezclas son buenas para levantar un edificio. Eso es lo que te quiere decir esta palabra. Tú puedes conocer muchas cosas. Sí, amados hermanos, tú puedes leer la Torá, tú puedes escudriñar el Corán, tú puedes leer cualquier otro libro, un texto de un libro de una persona que escribió algo que tú crees que es muy bueno, pero no todo te edifica. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, amado hermano. ¿Por qué? Porque es necesario que mira lo que dice Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. Primera de Corintios 3:16 dice así: ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Oh, dice el versículo 17: si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Tú eres templo de Dios, yo soy templo de Dios. Ahora ya te estás dando cuenta que somos iglesia. Ok, entonces ¿qué iglesia es la que el Señor se refiere que hay que limpiar? La iglesia que es unas 4 paredes hechas de bloque,
literalmente, o la iglesia que eres tú y que soy yo, al que el Señor llamó, al que el Señor le está instando a que tenga amor por las almas, al que el Señor le está diciendo, tienes que ser una iglesia santa, una iglesia limpia, una iglesia pura, una iglesia sin arruga, una iglesia sin mancha. ¿Qué iglesia eres, amados hermanos que me escuchan? Muy bien, esa es la parte interna de la que te estamos hablando. Es bien importante, amados hermanos, que nosotros limpiemos la iglesia. Ahora vamos a entrar en esa limpieza de la iglesia. Vamos a ver Juan 16:13. El libro de Juan, capítulo 16, versículo 13. Dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hermanos, yo he escuchado muchos mensajes ahora en los celulares, mensajes que te dicen, profecías que se escuchan, personas que están hablando, gloria a Dios, porque hay muchas personas que están dando con el clavo de lo que verdaderamente Dios quiere que hagamos. Pero fíjate lo que está diciendo aquí, dice: el Espíritu te va dando, ¿qué cosa? Conocimiento de lo que va a venir. El Espíritu te está hablando hoy de un conocimiento que va a venir. Iglesia, si tú no estás limpia, no te irás con el Señor. Cristo viene pronto. Y necesitamos ser una iglesia limpia. Necesitamos estar limpio. El Espíritu nos lo está revelando, lo que viene para el futuro. El Espíritu Santo sabe que tienes que ser limpio. Vamos a ver lo que dice el Salmo 51:2. El Salmo 51:2 dice... Vamos a ver este salmo. Es importante lo que nuestro salmista lo decía, porque él reconoció que él tenía que limpiarse. Dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David, el salmista David, decía: lávame. ¿A quién? A Dios. Más y más, sí Señor, tenemos que limpiarnos más y más, lavarnos más y más y pedirle a Dios que nos quite la maldad, que nos quite el pecado. Porque usted y yo, muchas veces, mire hermano, yo no sé si usted ahora que está en casa, que estamos en este tiempo de cuarentena, usted está limpiando la casa, pero al día siguiente usted piensa que no la va a volver a limpiar y usted va a encontrar trastos sucios, va a encontrar basura en el piso, va a encontrar que los baños están sucios y usted tiene que volver a pasar una limpieza general. Usted tiene que volver a limpiar. Sí, el salmista lo sabía y le decía: Señor, límpiame, lávame más y más de mi maldad. Lávame más y más de mi pecado. Todos los días tenemos que limpiarnos. Todos los días tenemos que lavarnos. ¿Y usted sabe por qué más, amados hermanos? Porque fíjese, le voy a decir, vámonos a Apocalipsis capítulo 2 de Apocalipsis, del libro de Apocalipsis, y ahí nos vamos a mantener, y lastimosamente no vamos a poder terminar hoy, pero vamos a continuar la próxima semana para los que me escuchan. Fíjense aquí, el Señor Jesús se le aparece a Juan en una visión. En el versículo 11 del capítulo 1 dice: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Aquí está hablando ¿quién? El primero y el último. ¿Quién más? Fíjese, en el versículo 18. Y el que vivo, 17.
Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Ahí está. El primero, ¿quién fue? Nuestro Señor Jesucristo. Al principio, en la creación, el que estuvo participando de esa creación fue el primero y será el último. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ese es nuestro Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo le vino a decir a Juan, Juan, te traigo un mensaje para las 7 iglesias. Juan, tienes que decirle a las 7 iglesias de qué se tienen que limpiar. Amén. Muy bien. Éfeso. Lo que quería decir el Señor cuando decía en el versículo 19, quiero que vayas conmigo al versículo 19 del capítulo 1 de Apocalipsis, dice, escribe las cosas que has visto. ¿Qué has visto? En el tiempo pasado. Has visto tiempo pasado. Y las que son tiempo de ahora. Las que son tiempo de ahora. Amén. Y dice, y las que han de ser, y las que han de ser después de esta. O sea, el tiempo futuro. Aquí le dice a Juan, escribe lo que ves de la iglesia en el tiempo de atrás. Lo que está sucediendo en la iglesia de hoy. Y lo que va a pasar con la iglesia del mañana, la iglesia futura, la iglesia que eres tú y que soy yo. Cuando nuestro Señor Jesucristo en esta versión le está hablando a Juan, el discípulo amado, comienza entonces con la iglesia de Éfeso. Y escribe así, de esta siguiente manera. Yo quiero que nos vayamos al versículo 2 inmediatamente. Vamos al pasado. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Fíjese, ¿qué le decía el Señor aquí a Éfeso? Le decía, yo en ese pasado te vi que tú has trabajado, que has tenido paciencia y que has probado a la gente que es mentirosa. Lo vi. Eso has tenido tú como iglesia. Pero ahí mismo, seguidito, le dice el Señor en el versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Sí, ese es el presente. ¿Qué tiene el Señor ahora mismo contra las iglesias? Que hemos dejado el primer amor. Sí, amados hermanos, hemos dejado el primer amor. ¿Y cuál es el primer amor? Yo siempre me he acordado de una historia que me contaba mi esposo, de un muchacho que se enamoró. Vivía en Chiriquí y se enamoró de una muchacha que vivía en Bocas del Toro. Pero estaba tan enamorado que él todos los días quería ver a esa muchacha. Así que agarraba el avión desde Puerto Armuelle y volaba hasta Bocas del Toro por la tarde y regresaba por la noche para ver a esa amada mujer. Eso era un sacrificio enorme. Él salía del trabajo, agarraba el avión y se iba a la otra parte de la provincia, Bocas del Toro, a ver a la mujer que amaba. Ese es el primer amor que dice Jesús, le dice a los de Éfeso que han dejado. Yo quiero que vayas conmigo a Marcos, capítulo 12, versículo 30. Y vas a leer conmigo esa palabra que dice, y amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón,
con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Ese es el principal mandamiento y es lo primero que le está diciendo nuestro Señor Jesucristo a la iglesia en este momento que me escucha. Dios quiere una limpieza de su iglesia y lo primero que le dice a la iglesia: has dejado de amarme. Has dejado de estar conmigo, has dejado de buscarme, has dejado de buscar esa presencia donde tú me puedas sentir, yo te pueda tocar y tú me puedas oír. Sí, amado hermano que me escuchas, tú te podrás hacer la siguiente pregunta como me la hice yo. ¿Amas al Señor tu Dios con todo tu corazón? ¿Lo amas de tal manera que no te importa que la gente se dé cuenta que tú buscas de Dios, que tú alabas a Dios, que tú le sirves a Dios? ¿O todavía te avergüenza de que se den cuenta que eres un creyente, un cristiano? ¿Cómo amas a tu Dios? ¿Amas al Señor tu Dios con toda tu alma? Es decir, con todas tus emociones, con todos tus sentimientos, con toda tu voluntad, haciendo la voluntad del que te creó, de tu creador. ¿Haces tú la voluntad de tu creador? Pues a veces pareciera que no. Porque la voluntad de Dios dice: traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, pero a mí no me da la gana de diezmar. Dice: congregaos, no como algunos tienen por costumbre el no hacerlo, pero muchas iglesias, antes de que pasara esta pandemia, ya se encontraban bastante vacías porque los hermanos no acudían a ella. Sí, amado que me escucha, no estábamos haciendo la voluntad de Dios. No hacemos, ni siquiera ahora hacemos la voluntad de Dios. Porque, ¿qué pasa? Como te han mandado para tu casa, te han confinado en tu casa, el Señor dice en su palabra que tú debes de orar aunque sea una hora. Eso lo dice en el libro de Mateo 26, 38. Jesús le dijo a los discípulos. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad conmigo. Velad conmigo. Entonces cuando le está diciendo eso, fíjese, él se va en el versículo... Ese es en el versículo Mateo 26, 38. Observe en el versículo 40. Ahí le dijo: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. ¿Sabe a qué Pedro le dijo eso? A Pedro, que le dijo en Juan 21, 15: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entonces él le contesta, le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. A ese que le había dicho: sí, Señor, tú sabes que te amo, no había podido velar. ¿Cuántos de ustedes en este tiempo de cuarentena estamos velando? Estamos buscando el rostro del Señor, estamos leyendo su palabra, porque en el libro de Josué capítulo 1 versículo 8 nos dice que no se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que medites en él de día y de noche. ¿Estamos haciendo eso en este tiempo? Esa es la voluntad de Dios. ¿La estamos haciendo? Si no estamos haciendo la voluntad de Dios, ni aún en este tiempo que nos da la oportunidad de hacerlo, amados hermanos, entonces no estamos amando a Dios. Porque Dios quiere que lo amemos con todo nuestro corazón. Quiere que lo amemos con toda nuestra alma, es decir, con todas nuestras emociones, con todos nuestros sentimientos, con toda nuestra voluntad, pero poniéndola en Él, que Él sea el que dirija mi vida. Con toda nuestra mente. ¿Y dónde está tu mente ahora? En el celular. Viendo cuántas cosas manda el mundo de lo que está aconteciendo ahora. Ay, pastora, pero ahí hay muchas alabanzas buenas, muchas oraciones buenas, muchas prédicas buenas. Yo no te digo que no. Sí, amados hermanos. Pero ya sacaste, aunque sea una hora, para hablar con Dios, para estar a sola con Él, para quebrantarte, para decirle que lo amas,
para que Él sienta que verdaderamente de tu corazón sale ese amor. Si no, entonces te digo que eres una de la iglesia de Éfeso, a la que el Señor le está diciendo en esta hora: arrepiéntete. ¿Sí? Él le dijo en el versículo 5, recuerda, Apocalipsis 2:5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. El Señor nos manda a arrepentirnos de lo que no estamos haciendo bien. Arrepentirnos, como decía el libro de Mateo, capítulo 3, y Juan el Bautista decía: hacer frutos dignos de arrepentimiento. Ese es el fruto digno de arrepentimiento. Nos hemos dejado a Dios. Hemos dejado de amarle como Él quiere ser amado. Sí, amado hermano. Y eso que no te estoy mencionando, el segundo mandamiento que el Señor nos dijo: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No te lo estoy mencionando. Te estoy mencionando porque es uno de los primordiales, el primer mandamiento. Si tú no has comprendido lo demás que te presente de la palabra de Dios, lo demás que te presente del resto de la iglesia, a la cual Él quiere que seamos limpiados, no vas a entenderla. Tenemos que entender esta. Dios debe ser el centro de mi vida. Dios debe ser el centro de tu vida. Si no es así, tenemos que limpiarnos. Porque fíjate lo que dice el versículo 5, la segunda parte del versículo 5. Pues si no te limpias, si no buscas a ese primer amor, si no regresas a ese primer amor, dice el Señor, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Yo quiero que usted vaya a Mateo 5, 14, 16. Candelero significa lámpara, significa luz, significa antorcha. Quitará tu antorcha de ese lugar, quitará tu lámpara de ese lugar, quitará tu luz de ese lugar. Y si el Señor quita eso, escucha lo que dice Mateo 5, 14, 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra y todo lo que están en casa. Alumbra a todo lo que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquemos a nuestro Padre que está en los cielos. Esa luz te la va a quitar el Señor. Esa lámpara la va a quitar el Señor. Esa antorcha te la va a quitar el Señor. Si no haces un verdadero fruto de arrepentimiento, de haber abandonado a Dios por muchas cosas del mundo, de haber dejado su primer amor, de haber buscado a Dios como Él quiere ser buscado. Fíjate, amados hermanos, ya estamos acabando esta primera parte. Yo te dije que la íbamos a tener que dividir y la vamos a tener que dividir porque no me va a alcanzar. Estamos solamente en el mensaje a la iglesia de Éfeso. Porque Éfeso había abandonado al Señor, había dejado su primer amor. Amén. Fíjate también lo que dice aquí. Jesús, cuando le da este mensaje a Juan y le dice todo esto que ya le dijo, ¿verdad? También le dice: si te quito este candelero, Judas, versículo 13, Judas es un solo libro. En el versículo 13 dice: si el Señor quita ese candelero, porque lo que el Señor nos está diciendo en el futuro, si tú no te arrepientes de dejar ese primer amor,
Porque tenemos que volver a ese primer amor. Tenemos que buscar a Dios con esa añoranza, como ese hombre enamorado de una mujer o esa mujer enamorada que quiere ver a su príncipe amado todos los días, toda hora, en cada momento y en cada instante. Eso es lo que el Señor te está diciendo a ti. Ese es el primer amor. Si has dejado ese primer amor, se te quita el candelero y te puedes convertir en esto que dice Judas, versículo 13. Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Si te quita la luz, ¿cómo vas a quedar? En oscuridad. ¿Y qué oscuridad se refiere? De las tinieblas, o sea, del infierno. Sí, tenemos que volvernos a ese primer amor. Tú y yo, Iglesia de Cristo, tú que me escuchas, el Señor quiere que regreses a ese primer amor. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Cuando yo leía esta parte de las primeras obras, haz las primeras obras. Piensen ustedes, cuando no conocía a Cristo, ¿cómo estaba? Cuando le presentaron a Cristo, piensen usted, así como yo pensé también, yo pensé. Cuando me presentaron a Cristo, yo no salía del piso llorando, porque reconocía cuán errada estaba en mi vida. Y ahora que conocía al verdadero Dios y que conocía la verdad, me sentía hasta avergonzada y apenada. Y me iba al piso a cada momento a llorar y a quebrantarme, a pedirle a Dios perdón por mis fallas, por mis errores, por mis pecados. Tal vez tú hiciste lo mismo que yo. Y a cada rato tú querías que Dios te estuviera escuchando. Y a cada rato tú querías hablarle a Dios. Y a cada rato tú querías que Dios estuviera pendiente de ti. Ese es el primer amor. Dios quiere estar pendiente de ti. Dios quiere escucharte. Dios quiere que le hables, que le susurres tu amor, tu amorío. Que cuando vas a estar ese tiempo con Él, le acaricies, pases la mano por su cabeza, le agarres su mano, le digas cuánto le amas. Dios está esperando ese coloquio de amor que una pareja tiene hacia la otra pareja. Dios espera tu primer amor. Yo espero que nos hayamos podido explicar en este mensaje, porque es una de las pocas cosas, porque es un montón que vienen después, que tenemos que limpiarnos como iglesia. Limpiémonos, arrepintámonos y volvamos al primer amor. Dios te bendiga y te siga dando bendiciones en este tiempo. Te espero la próxima semana. La próxima semana viene la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo. Si logramos terminar, tal vez acabemos con las 6 iglesias restantes. Si no, haremos otro, porque hay que ir paso a paso. Tenemos que aprender a limpiarnos, porque tenemos cosas que estamos pensando que estamos haciendo bien y estamos haciéndolas bien mal. Dios te guarde y te bendiga. Amén.